Hola, bienvenidos a este su programa que de ahora en adelante vamos a tratar de discutir y entender lo que es muchas áreas de la criminología, criminalística, del derecho penal. He decidido empezar ahora con lo que es el derecho penal del enemigo, ya que en este preciso momento creo que en el mundo entero donde se está dando mucha violencia, este tipo de derecho penal, con el enfoque modificado para el año 2001, nos permite entender un poco más qué es lo que su autor, Jacobs, Ganter, quería transmitirnos desde lo que era su enfoque, el porqué, el nacimiento de este tipo de ramificación del derecho penal. Realmente cuando uno lo empieza a estudiar tiene una discrepancia y vienen preguntas a la mente. ¿Por qué razón nosotros, los que tratamos de estudiar un poco el derecho, los que exponemos el derecho y sobre todo las personas a las cuales el derecho está regulando en esta área del penal, hay un abismo tan grande entre lo que es el derecho penal humanitario y el derecho penal del enemigo, lo cual realmente al entenderlo vamos a ver que ese abismo no existe y lo que hay es un puente entre una faceta y la otra, porque no son codependientes, sino que son simplemente dos ramas del derecho penal que ven lo que es la aplicabilidad desde dos puntos de vista. Esto nos va a permitir más adelante, en otra entrega, poder entender lo que es la víctima. Y en su momento vamos a tratar de lo que es la victimología, pero por ahí les invito a que hablemos un poco acerca del derecho penal del enemigo. Sobre lo que es el derecho penal del enemigo, que ya vamos a desarrollarlo, vamos a hacer algunas ideas y vamos a sentar bases para que usted mismo tome una decisión si lo comparte o no lo comparte. Mi obligación es darle a usted las herramientas y los elementos para que pueda tomar esa decisión. No obstante ello, como salvadoreño yo me baso en lo que es la Constitución y todos en el mundo entero nos basamos en las leyes constitucionales o en los preceptos constitucionales. Y quiero compartir con ustedes lo que dice la Carta Magna salvadoreña. La Constitución en el título 1, capítulo único, la persona humana y los fines del Estado. Dice en su artículo 1, El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Asimismo reconoce como persona humana todo ser humano desde el instante de la concepción. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. En su título segundo, los derechos y garantías fundamentales de la persona, en el capítulo 1 de los derechos individuales y su régimen de excepción, en la sección primera de los derechos individuales, dice en el artículo 2, toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se establece la indemnización conforme a la ley por daños de carácter moral. En nuestro país, El Salvador, la ley para cubrir la indemnización por daños es reciente. En otra entrega podemos tocarla. No obstante ello, el derecho penal del enemigo vamos a ver en la evolución de lo que voy a hablar en esta pequeña charla que voy a tener con usted, que simple y sencillamente trata de cubrir los aspectos cuando falla el Estado en estos derechos que ya le leí, que en el mundo entero se entienden que son los que se van a mantener para ustedes como personas, o para mí también como persona, protegidos por un Estado, pero que existen personas llamados jueces, juzgadores, que cuando ven que se quebranta constantemente lo que es el sistema jurídico por la falta de evolución, por la mala aplicación o por simplemente la mala elaboración de la ley, vemos nosotros de que surgen estos garantes muy a lo Marvel Comics para poder proteger a un Estado. Los países no necesitamos superhéroes, necesitamos juzgadores y sistemas. Y es a partir de ese punto
que voy a tomarme la libertad de hacer los comentarios de esta teoría del derecho penal del enemigo. Bien, no voy a entrar a definirles lo que es el derecho penal, porque todos los elementos, imputado, coercibilidad, coacción, todos los elementos primordiales que se estudian en el derecho penal común, ustedes ya lo saben, y esto no se trata, sino que se trata que discutamos. En 1985, cuando Jacob Gamter, alemán, empieza a exponernos, cae en sus palabras en muchos sacos o muchas mentes que no entienden realmente a qué se quiere referir. Yo voy a tratar de darles en este momento una interpretación sencilla. El derecho penal del enemigo no es más que el vestirse con la capa de superhéroe por parte de los aplicadores del derecho o de los que tienen la obligación de hacer la presentación y la defensa de los derechos de las personas desde la rama penal, ponérsela y defenderla cuando otros momentos del Estado o del gobierno en su momento han fallado. Ejemplo, resulta ser de que en una ciudad llamada X, resulta ser de que existe un asedio total de la extorsión y la policía, por la falta de investigación o la falta de personal operativo en la parte de lo que es la prevención, no logran reducir este delito. Sin embargo, cuando logran atacarlo, empiezan a tener las capturas de bandas grandes de 16, de 20, de 32 personas, o como sucede por ejemplo en países como El Salvador, que hay redadas o capturas hasta de 138, 199 personas, todas conforme teniendo como vínculo entre ellas un solo delito. ¿Qué sucede? Cuando este azote es tan grande, llega a lo que es el aplicador del derecho, como es el juez, y este recaba lo que es la información de las personas, el clamor de las personas sobre lo que el derecho le está exigiendo, y cubre con sus interpretaciones extra petita, es decir, más allá de las peticiones, cubre la necesidad social en ese momento. Entonces se pone la capa de superhéroe. ¿Para qué? Para poder parar esos embates que hace la delincuencia. Como, por ejemplo, aprovechando los estadios del proceso para que estos en un momento determinado sean los que le permitan permanecer al delincuente en un momento determinado en la sombra, es decir, en la cárcel. Así es como sencillamente, llanamente, vamos a entender el derecho penal del enemigo. Bueno, ustedes van a decir, ¿y por qué el derecho penal del enemigo? Debemos de entender que Jacobs en 1985 ya tiene una consideración acerca de lo que es la protección del Estado a uno de los derechos fundamentales de la persona, como es la vida y su libertad. Él le da cabida a que el derecho penal es por y para el ciudadano. ¿Cuál es la diferencia? Cree él que no todos son ciudadanos. Cree él de que hay personas que traen in vivito lo que es la imputación. Yo no comparto necesariamente que el ser humano traiga la maldad o la imputación o la delictividad dentro de sí, pero sí creo perfectamente de que todos los ciudadanos tienen tendencia a la bondad y tendencia a la maldad. Todo está nada más de saber en qué momento o a dónde es que él se para y se le permite o no desarrollar una o una segunda parte de su propia vida. Puede ser que lo permitamos que sea más bueno y que nunca salga lo malo, como puede ser al revés. Ejemplo, en países europeos, en países de primer nivel, en donde el derecho está definido y también la reinserción de la persona está definida, es más fácil que no haya una necesidad de cultivar la maldad de la persona. Pero ¿qué sucede cuando nosotros importamos esa maldad en otros seres humanos? No hay cabida,
no hay acomodamiento en lo que es el derecho penal humanitario que ven en estos países de primer nivel. Pero ya vamos a llegar a eso. Decía, en 1985, él concibe de que el derecho penal tiene que ser para el ciudadano, al que él considera como ciudadano, que es el que está en favor del desarrollo del Estado. Pero el delincuente no está en favor del desarrollo del Estado. Ahora, ¿qué sucede cuando no se está preparado? Hablábamos hace un momento de que los jueces se ponen la capa de superhéroe para poderle ayudar a las poblaciones. Y es como, por ejemplo, en países como Guatemala, como Honduras, como El Salvador, en donde nosotros podemos ver realmente que el juez, cansado de ver que la delincuencia está golpeando al ciudadano común, el juez lo que hace es tratarle de ayudar al sistema, al auxiliar de la administración de justicia y al aplicador o al investigador, como es para el caso la fiscalía. Esta conceptualización tuvo un sinnúmero de problemas. ¿Por qué? Porque no había cabida ya en la década de los 90. Y es hasta los hechos del 11 de septiembre, allá en Estados Unidos, cuando la gente entiende perfectamente lo que es la parte del derecho penal del enemigo. ¿A qué se refiere? Bueno, estamos hablando en lo que ya se le llama el segundo Jacob, que es del siglo XXI, el entendimiento en donde se comprende de que debe de caminarse hacia adelante de lo que es la imputabilidad, la delincuencia misma. ¿Por qué? Recordemos nosotros, las leyes están escritas y por lo tanto cuando van a ser modificadas son los congresos de cada uno de los países, las asambleas de cada uno de los países las que lo van a modificar. Pero no son necesariamente dinámicas como lo es la delincuencia. La delincuencia, cuando se le hace un stop, un alto, con base a las nuevas herramientas que se le dan a los aparatos auxiliares de la administración de justicia, llámense agencias de investigación o agencias de prevención como son las policías, o a lo que son los directores intelectuales o los directores de la investigación como lo que son las fiscalías, cuando se les cierran otra vez las puertas, la delincuencia simplemente las evade o las brinca. ¿Cómo? Haciendo nuevos sistemas, nuevas organizaciones o nuevas purgas. Esta segunda parte que se da en el siglo XXI a partir del 9/11, como es llamado entre los estadounidenses, nos permite entender un poco más de que realmente los jueces deben de tener una colaboración. Ahora bien, la colaboración no debe de ir más allá de la misma ley. ¿Por qué? Porque nadie puede ni deberá estar sobre lo que es la ley misma. Y esa parte del segundo momento que se empieza a entender más a Jacob oscila entre los años de 1999 al 2003. En el derecho de los ciudadanos se da a la obtención de un mínimo de seguridad frente a quienes no cabe establecer expectativas cognitivas. Ahora bien, este segundo momento insiste en que hay que mantener separados los ordenamientos jurídicos que obedecen a las lógicas distintas de lo que es el entendimiento mismo del ciudadano común al ciudadano que está fuera de la ley. Este entendimiento nosotros lo tenemos que mantener dentro de lo que es el sistema de la sociedad, esta misma que nos obliga a que respetemos sus reglas. Las reglas que nos tendrán a nosotros de base para el día de mañana para poder combatir a la delincuencia que a este siglo XXI es una delincuencia totalmente organizada y de primer nivel. Es una delincuencia tecnológica y una delincuencia que está dedicada a la organización con base o miras a la misma administración o a la misma parte privada de la empresa. Como nosotros ya estábamos estableciendo anteriormente, Ganter establece lo que es la diferencia entre ciudadanos. Bueno, la ley dice que no debe de existir diferencia ante ella misma. Nadie está sobre la ley y nadie es inferior ante la ley. Es decir, todos somos iguales. Nos puede traer también un entendimiento de parcialidad en la aplicación del derecho, pero también eso debemos de entender la necesidad social que evalúa el juez o el aplicador o el auxiliador de la administración de justicia ante lo que es el ataque mismo de la delincuencia.
Fíjese que el creador de este derecho penal del enemigo, el doctor Gantel, sostiene que hay que distinguir entre delincuentes que han cometido un delito, un hecho punible por error, y aquellos que pueden destruir el ordenamiento jurídico. Sostiene de que los primeros, los que han cometido un delito por error, un hecho punible por un error, son personas y deben de ser tratados como tales, pues ofrecen una garantía cognitiva suficiente de un comportamiento personal. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona evaluó las repercusiones que tienen y sabe que va a necesitar la ayuda del Estado para la reincorporación. Ejemplo, aquella persona de que se bloqueó porque no tiene dinero para comprar un medicamento y sale a la calle y trata de hurtar o de robar la cantidad necesaria de dinero o de valores para poder cambiarlos por dinero con las que va a cubrir su necesidad social de alimentación, de medicamentos, de vestuario o de casa. Esos hacen en lo que es el iter criminis, en la vida del delito, en el pensamiento del delito mismo, hacen el nacimiento y las repercusiones si acaso ellos caen. Normalmente las primeras veces no tienen ningún problema, pero cuando se les vuelve esto una necesidad a la cual están recurrentes, obviamente les cae el peso de la ley. Pero ya hay un conocimiento. A ellos, según esta teoría del derecho penal del enemigo, vamos a tener que ayudarles a hacer una reinserción, pero la sociedad tiene la responsabilidad de identificar a dónde es que se cometió el error para que esta persona llegara a esta necesidad. Una, puede ser la falta de trabajo, la falta de valoración, el exceso de conocimiento de la persona, la falta de competitividad o la falta de valoración de la sociedad frente a lo que es el conocimiento profesional de la persona. ¿Cómo? Dos profesionales, uno más capacitado que el otro, pero el otro tiene el trabajo y la remuneración correspondiente porque le ayudaron a entrar al trabajo y lo desempeña mediocremente, y el que tiene cierto nivel superior al otro no lo consigue porque no tiene la facilidad de alguien adentro del trabajo que le ayude a desempeñarlo, y se ve obligado a tomar un trabajo en el cual la remuneración va a ser muy mala. Entonces, ¿qué sucede? No va a tener el nivel de vida necesario o que se le promete cuando la persona piensa que la profesión es la herramienta para poder vivir modestamente, no por debajo de la modestia. Veamos nosotros, por ejemplo, en un país como El Salvador, en donde el salario mínimo es de $300, muchas personas creen que esos $300 son más que suficientes para contratar profesionales de bajo nivel o de principio de su profesión. ¿Qué es lo que lleva a esto? A que se acostumbran a estar explotando al profesional. ¿Qué sucede? $300, estamos hablando de un promedio de $10 diarios de gastos, que con eso no va a cubrir alimentación de familia, vestuario de familia, educación de familia, ni va a tener tampoco lo que es la vivienda, el transporte. Estamos hablando de 5 aspectos que cubrir con $10 diarios. Pongámosle precio, $2, nadie con una profesión a la cual le costó 5 o 7 años tener, 8 años tener, nadie va a cubrir sus expectativas, ni tampoco va a cubrir las necesidades familiares. Entonces, eso le puede provocar a cometer un hecho delictivo. Ahora, que si hay o no hay una razón o un respaldo para que se conozca, es parte de la sociología, incluso la sociología jurídica la puede determinar. Pero ese es el preámbulo para la cual, en lo que es la exposición del derecho penal del enemigo, entendamos que existen dos ciudadanos o dos grupos de ciudadanos. El segundo grupo de ciudadanos son aquellos a quienes nosotros vamos a entender que no ofrecen una seguridad al Estado mismo. Por lo tanto, no deben de tratarse como personas, según lo que dice la teoría de Ganter. Pues entonces vulneraría el derecho a la seguridad de las otras personas. En palabras de Kant, según Jacobs, separarse de los enemigos significa protegerse frente a ellos. Es decir, aislamos al enemigo y lo debemos de destruir. Esa valoración es un tanto fuerte, demasiado grave, pero deberíamos de ver nosotros con un estudio con base en psiquiatría forense, psicología forense,
si realmente todos esos momentos en que la parte del ser humano se convierte en un enemigo del Estado o un destructor de la estructura social, si esa persona realmente está en el grupo de destructores o está en el grupo de personas que son rescatables. Bien, el desarrollo de la definición del derecho penal del enemigo contrasta tal vez con lo que es el pensamiento jurídico que usted tiene, ya sea como estudiante o como estudioso del derecho o como profesor del derecho. Mi obligación acá con usted es exponerle lo que he recogido como docente de las cátedras de Derecho Penal, Criminología, Medicina Forense o todo lo que es relacionado con la parte penal. Actualmente, desde el decanato que estoy ejerciendo en la Universidad Nueva San Salvador, en El Salvador, estoy tratando de traerles a ustedes simplemente el grupo de ideas para que entendamos o tratemos de entender el por qué ha tomado un auge nuevo, nada novedoso, sino simplemente más fundamentado de lo que es el derecho penal del enemigo. Que si es justificado o no, la misma historia lo va a determinar. Porque recordemos nosotros que cuando se trató de desarrollar o se ha desarrollado esta definición, el concepto mismo ha sido desarrollado desde 1985, bien para cuestionarlo o rechazarlo. ¿Por qué? Los estados democráticos piensan que lo que es la fundamentación filosófica de sus sistemas penales están basados en lo que en el mundo entero es necesario. Ahora bien, hay propuestas diferentes y hay propuestas que atacan directamente incluso la palabra enemigo dentro de lo que es la definición del derecho y el concepto de derecho. ¿Por qué? Porque se entiende que la enemistad o el enemigo empleado dentro de lo que es la conceptualización del derecho deberíamos de dejarla únicamente para los estados de guerra, es decir, esos combates entre las mismas naciones o los combates internos de las guerras llamadas no declaradas. Hay personajes del derecho como Raúl Zaffaroni, quien aborda lo que ha sido el enemigo en la historia del derecho penal y llega a la conclusión que la admisión jurídica del concepto de enemigo en el derecho, que no sea estrictamente en la guerra, siempre ha sido lógica e históricamente el germen o primer síntoma de destrucción autoritaria del Estado de Derecho. Creo de que al doctor, sin temor a equivocarme, lo que más le debe de preocupar es si el Estado mismo no va a permitir que con esto se convierta en un Estado policía, como se está viendo a nivel mundial o en Latinoamérica misma. Nosotros podríamos tener un Estado policía si se le permite a que el controlador deje de ser imparcial y evaluador de pruebas. Y déjenme decirle lo siguiente: ¿qué pasa cuando el juez se convierte en un superhéroe y se pone la capa? Entonces es parcializado, porque él cree que va a tener que defender a la sociedad. Pero aquí hay un punto y aparte de lo que es la parte técnica del derecho penal, en el sentido siguiente: el derecho penal debe de respetarse a través del proceso penal, debe de respetarse los elementos del debido proceso para que las garantías de las cartas magnas o constituciones de cada país prevalezcan sobre lo que son las codificaciones o códigos del derecho penal o las leyes especiales del derecho penal, como podría ser la ley de lavado, la ley de blanqueado, la ley de antidrogas, etc. ¿Por qué? Porque debe de pensarse en pro de una sociedad, pero para eso es necesario que los legisladores de todos los países tengan consultores técnicos que conozcan el área, que no solamente se digan que son graduados o expertos. Tenemos países como Centroamérica, exceptuando Costa Rica, parte de México o parte de algún país de Sudamérica que no es de los grandes que nosotros conocemos, como el caso de Colombia, como el caso de Chile, Argentina o como también puede ser Uruguay. Entendemos nosotros que hay personas que solo se lucran de lo que es el derecho porque tienen el mote de licenciados o que se han graduado en ciencias jurídicas. Ahora bien, ¿qué es lo que ellos pueden ofrecer de entendimiento si a duras penas pasaron
las materias o las sustanciaciones del derecho dentro de lo que es la carrera misma. Fijémonos bien, es necesario que los legisladores tengan personas que les asesoren correctamente para entender hacia dónde tiene que ir un derecho penal. No tiene que ser estrictamente o extremadamente humanitario, sino que debe de pensar, y para eso se deben de poner las reglas justas y precisas, las técnicas, porque cuando el juez se embiste del derecho penal del enemigo es porque vio que las técnicas no se aplican o no son correctas a su entendimiento. Veamos nosotros, ¿qué sucede cuando un caso se cae precisamente desde el punto de vista técnico procesal penal? Cadena de custodia deficiente, presentación de pruebas no adecuadas, señalamientos de personas, mala investigación. Arranquemos de la mala investigación. Normalmente es la fiscalía la que va a dar la directividad o la dirección de lo que es el derecho penal en la parte investigativa. ¿Qué sucede cuando no da los lineamientos correctos? O la policía no entiende y no tiene la técnica para poder realizar lo que es la investigación. Todo lo que dependa de los malos lineamientos va a llevarse al proceso. Y ahí es donde se va a caer cualquier situación en la que se esté señalando a un ciudadano. No hay cadena de custodia, hay mala aplicación o simplemente no logran probar los elementos completos de un delito. Ejemplo, en una estafa debe de probarse lo que es el detrimento económico, el ardid y el aprovechamiento de la persona que hizo el delito. Y cuando le ponemos el mote de agravado, también tenemos que entender que debemos de probar esa vinculación. Cuando le agregamos el mote de agravado, estamos procurando demostrar que hay una complejidad dentro de lo que es esta elaboración y el desarrollo del tipo delictual a la cual le ponemos este epíteto. Y para el caso que estamos explicando de lo que es la estafa, existe en esa grabación un sinnúmero de cosas que puede ser tan sencillo como la cantidad de personas que se van a dar a la tarea de hacer el delito. Pero ¿qué sucede cuando falta en la investigación la comprobación? Por ejemplo, no se puede hablar de agravación cuando solamente una persona es la que hace un montaje en lo que es el andamiaje total de la grabación en una empresa donde se necesitan haber engañado a tantas personas para poder tener el aprovechamiento. O qué pasa cuando no se pudo con la investigación probar el aprovechamiento ilícito de lo que era la parte del imputado. Entonces, no hay un cierre total de lo que es la vida del delito. ¿Por qué entonces proceder a lo que es la condenación? Eso es lo que entendemos nosotros desde el punto de vista del derecho penal, técnicamente hablando. Pero no lo entiende así muchas veces el juez, que se está poniendo la capa de superhéroe, porque lo que quiere es proteger los derechos quebrantados de la víctima o supuesta víctima, porque como vamos a ver en otra entrega, vamos a hablar de la víctima directamente desde el punto de vista de la victimología. Ahora, todo lo que le he dicho anteriormente se da en que se quebranta o no se cumplen las partes técnicas de un proceso, y el debido proceso no se cumple o se viola. Por lo tanto, los jueces lo que hacen es ponerse la capa de superhéroes y poderle ayudar a la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se está dando dentro de las legislaciones mundiales un producto de ley que tienen la fuerza del derecho penal del enemigo. Esto no lo están haciendo por falta de conocimiento, sino que lo están viendo por la falta de aplicación o de desarrollo de los organismos que están obligados a salvaguardar al ciudadano. ¿Qué sucede cuando las policías no tienen la técnica suficiente, no tienen la preparación suficiente, o no quieren tener la técnica o la preparación suficiente? ¿Qué pasa cuando no hay un apoyo a las fiscalías o a las procuradurías, como se da en otros países con ese nombre? No tienen los presupuestos, no tienen el personal. Obviamente la cantidad de personas
que van a delinquir y a los cuales no se les va a resolver en el tiempo, van a ser monumentales. Entonces, el Estado, en un momento determinado, está siendo, desde mi punto de vista, un estado de excepción no declarado, o simplemente se está sometiendo no declaradamente, y alguien tiene que tomar la obligación de defender a la sociedad misma. Veamos nosotros esta fotografía que les estoy demostrando, que les estoy mostrando en este momento. Vemos nosotros a lo que es un grupo policial enmascarado, que ya desde ahí nos está violentando el debido proceso, porque no sabemos quién está procediendo a hacer las capturas o las prevenciones. Lejos de que a nosotros nos ayude, nos infunde miedo. Vemos un policía con un fusil y lo que nos da es miedo. Y pensamos en un estado policial. Pensamos que está fallando. Alguien nos tiene que ayudar. Creo, sinceramente, que en los países en el mundo estamos teniendo muchos superhéroes. Estamos teniendo más héroes o superhéroes que juzgadores. El mundo, nuestros países necesitan juzgadores. Si bien es cierto, está aplicándose la conceptualización del derecho penal del enemigo, también es cierto de que estamos aplicando mal el derecho, y lo que tenemos que hacer es un alto, pararnos, examinar, determinar hacia dónde vamos. No necesitamos fábricas de leyes penales, necesitamos leyes concisas y que ataquen, porque si no, mejor dejemos el derecho escrito y vámonos al derecho común, o como se llama dentro de lo que es la comunidad anglo, al common law, el cual nos permitiría a nosotros tal vez hacer evaluaciones. Y entonces sí, el derecho penal del enemigo, visto desde el punto de vista del juez, estaría siendo lo mejor aplicado. Pero les recomiendo que donde existan los derechos por codificación, se respete la ley, se respete la letra, porque con eso nosotros los abogados nos defendemos y le podemos ayudar a nuestros clientes, ya sea víctima o imputado. Muchas gracias por la atención. Si usted quiere darme más opiniones sobre temas que le interesa que desarrollemos, ideas que quiere darnos para que nosotros podamos estarlas discutiendo, por favor, atiéndanos en estos correos electrónicos que le están apareciendo y las páginas mismas de mi blog para que usted dé la opinión. Me interesa mucho conocerlo, me interesa que difunda esta pequeña conversación conmigo y tenga la amabilidad de que la desarrollemos. El derecho es necesario, pero necesitamos a las personas para que el derecho sea dinámico. Hasta pronto.